Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar del lenguaje, las lenguas y los dialectos. Antes que nada, tenemos que entender la relación entre estos tres conceptos. Ayudémonos de una pizarra. Como veis, el lenguaje es el concepto más amplio, más general y engloba a los otros dos. La lengua es una forma de lenguaje y el dialecto es una forma de lengua. O dicho de otra forma, el lenguaje da lugar a lenguas y las lenguas dan lugar a dialectos. Teniendo clara esta relación, veamos cada concepto por separado. Como decía, tenemos por un lado el lenguaje. El lenguaje es la principal forma de comunicación humana y, como ya hemos visto, puede ser lenguaje verbal, como son, por ejemplo, las palabras, o lenguaje no verbal, como serían, por ejemplo, los gestos. ¿De acuerdo? Así que el lenguaje, hablemos de lenguaje verbal y no verbal. Después del lenguaje, teníamos la lengua. La lengua es el conjunto de palabras, sonidos y reglas que utiliza una comunidad de hablantes, un grupo de hablantes, para comunicarse entre ellos. También le llamamos idioma. Así, por ejemplo, el castellano, el inglés, el francés, todo ello son lenguas o idiomas. A ver, decíamos que, por ejemplo, que son idiomas, como por ejemplo el castellano, el francés o el inglés. Y finalmente, estábamos hablando también de dialectos. El dialecto es una variedad de una lengua que se habla en una zona concreta. Es algo así como una lengua que ha cambiado, pero no tanto como para considerarlo una lengua diferente. Por ejemplo, el andaluz o el murciano son dialectos del castellano, porque aunque tienen algunas palabras distintas y algunas pronunciaciones diferentes, son básicamente el mismo idioma, porque no son tan distintos al castellano. Otro ejemplo, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, tendríamos que el inglés de Sydney, en Australia, y el inglés de Nueva York, en Estados Unidos, son distintos dialectos del inglés. Así pues, digamos que dialecto es una variedad de una lengua. Y, por ejemplo, hablábamos del andaluz, o del murciano como dialectos del castellano. Hay veces que calificar una forma de hablar como lengua o dialecto es polémico y genera discusiones, porque se le dan connotaciones políticas o ideológicas a esta diferenciación. Por ejemplo, el valenciano hay quien considera que es un dialecto del catalán, mientras que hay quien defiende que es una lengua diferente. Y esto depende, en buena medida, de distintas posturas ideológicas. En cualquier caso, es interesante recordar que todas las lenguas son, en cierto modo, dialectos de otras lenguas más antiguas. Por ejemplo, el castellano y el francés son dialectos del latín, en el sentido de que ambos idiomas vienen del latín. Pero bueno, no nos liemos ahora con esto. Volviendo al concepto de lengua, es importante explicar la noción de lengua oficial. Dejadme que lo vuelva a poner en verde. Lengua oficial. La lengua oficial es la que un Estado reconoce como su propia lengua
y que, por tanto, se utiliza en las instituciones, como en el ayuntamiento o en los ministerios. En este sentido, el castellano es una lengua oficial de España, pero también es una lengua oficial en Argentina, en Ecuador, en México, en la mayor parte de América Central y del Sur, e incluso en Guinea Ecuatorial y en Filipinas. Pero ojo, porque digo que el castellano es una lengua oficial, y es que muchos países tienen más de una lengua oficial. En España tenemos varias comunidades autónomas en las que hay dos lenguas oficiales, y son, por tanto, comunidades bilingües. Apuntemos aquí, comunidades bilingües. Que son, como hemos dicho, las que tienen dos lenguas oficiales. Y decíamos que la lengua oficial es la reconocida por un Estado. Pongamos Estado con mayúscula, porque se refiere a un país. Como decía, en España tenemos varias comunidades bilingües. Por ejemplo, Cataluña, donde son oficiales el catalán y el castellano. Tenemos también Galicia, donde son oficiales el gallego y el castellano. Euskadi, donde son oficiales el vasco y el castellano. Y la Comunidad Valenciana, con el valenciano y el castellano. Y las Islas Baleares, con el balear y el castellano. Ojo aquí, recordad que, como ya os he dicho antes, hay gente que piensa que el valenciano y el balear son variedades del catalán, dialectos del catalán, no lenguas diferentes. Así pues, España es en realidad un país plurilingüe, con varias lenguas oficiales. El castellano, el gallego, el vasco, también llamado euskera, y el catalán, junto con el valenciano y el balear, para quienes los consideran lenguas diferentes. Por mencionar ejemplos también fuera de España, tenemos que en Canadá son lenguas oficiales tanto el inglés como el francés. En Irlanda son oficiales el inglés y el gaélico. Y en Suiza son oficiales el francés, el alemán, el italiano y el romanche. Aquí os dejo una imagen que os valga como resumen para todo lo que hemos visto hoy. Dejadme que deje de compartir esto y os comparta esta imagen a modo de resumen. Y bien, hasta aquí vuestro entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.